La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes, aquí en Hoy por Hoy con Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Ignasi Guardans, buenos días. Hola, Guardans. Muy buenos días. Ahí buenos está, dándole alón del micrófono. Efectivamente, sin Muy error no buenos vamos. días. Antón Losada, buenos días. Buenos días. Pues venga, ya que estamos todos, vamos a empezar, vamos a aparcar todo lo que tiene que ver con la Dana y el conflicto político posterior. Iremos a todo ello en unos minutos, pero yo quiero empezar por unos datos que ya adelantábamos a las 7 de la mañana, que nos trae Javier Ruiz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, aquí dándole alón, yo también. Dándole alón tú también, que tienen que ver con el racismo y lo que cuesta el racismo, porque ya saben que los últimos incidentes, sobre todo en estadios de fútbol, que al final es lo que tiene más repercusión, desde Vinicius a Lamine Yamal, bueno, nos han llevado a preguntarnos si España es un país racista. Y hoy por primera vez se ponen cifras oficiales a esa pregunta en un informe económico al que ha tenido acceso la SER y que deja una respuesta contundente. Y es que el racismo deja una factura de más de 17.000 millones al año en España, Javier. Sí, en España hay racismo. Eso es indiscutible. Y efectivamente hay un coste, no hay eufemismo posible. Es un coste doble en mercado laboral, donde la discriminación de inmigrantes nos cuesta 12.300 millones, y en coste educativo, donde nos cuesta otros 4.800. La factura total, Ángels, es de 17.000 millones de euros anuales, según el primer informe del Ejecutivo. Lo ha encargado el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, y es tanto dinero, es tantísimo dinero, que es dinero suficiente para pagar las nóminas de prácticamente todos los funcionarios del Estado. Dicho de otra forma, España podría crecer casi un 1,3% más, estamos creciendo en torno al 3%, podríamos crecer un 1,3% más si termináramos con el racismo, con la discriminación de los inmigrantes. Vamos por capítulos, si te parece, para dejarlo bien claro. Primero, vamos con la factura en el mercado laboral. ¿Cómo se paga aquí esa discriminación? Pues el informe mide las diferencias que hay entre españoles e inmigrantes, que no pueden ser explicadas más que por eso, porque unos son españoles y otros son inmigrantes. Y equiparando tasas de actividad, horas trabajadas, lo que hay es una radiografía terrible. Hay 248.000 personas fuera del mercado laboral que no son contratadas precisamente por eso, por ser de fuera, por ser inmigrantes, dice el informe, por ser población extranjera. Solo el coste de eso para nuestra economía es de 5.100 millones de euros. Para entender la cifra, si se terminara esa discriminación, Ángels, podríamos duplicar el presupuesto de educación del Estado central, para entendernos. Eso es lo que nos cuesta dejar fuera, lo que nos cuesta dejar fuera a gente a la que no queremos eso, por ser negros, por ser inmigrantes. Es terrible el dato, 248.000 personas. Hay, segunda cuestión, una sobrecualificación de los inmigrantes, moderada e intensa, dice el informe. Se les pide más titulación, se les piden más estudios y por tanto hay 178.000 inmigrantes sobrecualificados en sus puestos de trabajo. Deberían cobrar 2.800 millones más de lo que perciben. Y hay una tercera variable en esto de lo laboral. Cobran menos por hacer lo mismo que un español. Y eso es generalizado en casi los 4 millones de trabajadores inmigrantes que tenemos en nuestro país. Esos son 2.200 millones perdidos más. Si uno mide solo, Ángels, la factura laboral, los inmigrantes acceden menos que los españoles al mercado, registran más paro, cobran menos por hacer lo mismo, incluso cuando están más preparados. Solo en materia laboral, el coste exacto para España es 12.328 millones de euros, casi un 1% del PIB. España podría crecer eso, un 1% extra, o lo que es lo mismo, podríamos multiplicar por 2 el presupuesto del Estado central para sanidad, educación y cultura juntas si termináramos con ese racismo en el mercado laboral. Esa es la factura que deja el racismo una vez que los inmigrantes entran en el mercado, llegan al mercado laboral. Pero, Javier, hay una factura previa, una factura anterior, que es la discriminación que también existe en lo educativo. Sí, el informe es tremendamente exhaustivo porque lo que cuenta es que hay discriminación
cuando un sistema no es capaz de proporcionar iguales oportunidades a todos sus estudiantes. Y aquí hay 3 pruebas de ello. Primero, hay discriminación en el acceso al sistema educativo, porque hay menos tasas de escolarización entre los inmigrantes que entre los españoles. Y eso afecta a 220.000 niños y jóvenes. Son chavales, estos a los que algunos se refieren como menas, son chavales que no consiguen acceder a esos estudios y que lo pagan el resto de su vida. Cobran 482 euros menos en salarios si no llegan al bachillerato y cobran entre 1.100 y 1.200 euros menos si no llegan al grado superior de FP o universidad. Son 3.400 millones solo con esa exclusión educativa. Luego hay discriminación, segunda, en el aula, porque tienen peores resultados académicos, tienen mayores tasas de abandono, se pierden ahí otros 100 millones. Y luego hay una tercera discriminación y es de salida del sistema educativo, porque los inmigrantes se gradúan, sí, pero con menos nivel educativo, especialmente a edades más tempranas. Ángeles, la factura total de este segundo lastre, el educativo, son otros 4.800 millones. Si sumamos las dos cosas, laboral y educativo, podemos discutir si España es un país racista. Pero lo que no podemos discutir es que hay racismo en España y que la discriminación a los inmigrantes no solo la pagan ellos, nos cuesta a todos muy, muy, muy cara. Que hay ciertos discursos que tienen una factura económica, Ángeles, absolutamente brutal, que hay políticos que lo que están recetando es paro. Javier, estamos hablando de datos de un informe económico elaborado por el Gobierno. Elaborado por el Ministerio de Seguridad Social, pero encargado y externalizado a expertos en migraciones que ahora mismo han elaborado este informe de manera independiente. Es la primera vez que de manera oficial se ponen cifras a esto. Había habido estudios, todos ellos coincidentes en la misma dirección, que tanto en lo laboral como en lo académico había problemas, pero nunca se había hecho ni de manera tan exhaustiva, ni de manera tan cerrada, ni con el aval oficial de un ejecutivo que es quien encarga el informe. Javier, gracias. Un abrazo. Pues mira, tirando de esto que nos estaba contando Javier Ruiz, sobre todo lo que tiene que ver de la entrada, de la llegada de los inmigrantes al mercado laboral, los compañeros de Radio Barcelona están elaborando también una serie de reportajes, están mirando sector por sector para ver qué porcentaje de trabajadores extranjeros o inmigrantes trabaja en una determinada materia. Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Hola, buen día. En el caso de los transportistas, por ejemplo, el 30% de los que trabajan en Cataluña, en el sector del transporte, son nacidos fuera de España. Se trata de un sector esencial, que además, y esto lo hemos comentado en este programa en más de una ocasión, necesita en estos momentos recambios, necesita más personal, necesita más trabajadores, y los migrantes se están convirtiendo en un activo imprescindible. Pues sí, ahora son 3 de cada 10, pero como decías, todo apunta a que la cifra irá más porque faltan muchos camioneros para el transporte de mercancías. Pocas personas españolas quieren dedicarse a ello, es una tarea dura, y las que quieren tardan mucho en obtener el carnet necesario para conducir camiones de gran tonelaje porque también faltan examinadores. Mira, actualmente en Cataluña hay unas 6.000 personas que están pendientes de subir a la prueba de circulación para ser conductores profesionales de mercancías o de viajeros. Tampoco vamos a poder contar con todos como futuribles transportistas porque muchos de estos candidatos no sacan el permiso para hacerse camioneros, sino por otros motivos, por ejemplo, para sumar puntos en unas oposiciones de bombero. Es un sector envejecido. La media de edad ronda los 50 años. Ojo, por tanto, con el efecto baby boom. Cuando toda esta gente comience a jubilarse, pues todavía faltarán más transportistas. ¿Y qué otros sectores, sobre qué sectores habéis recabado también información sobre la presencia y la necesidad de migrantes? Pues mira, muchos otros sectores en los que tienen mucha presencia. Por ejemplo, en la industria cárnica, el 60% de los trabajadores son inmigrantes. Los taxistas, 45% de los que trabajan en Barcelona y área metropolitana, también son extranjeros. Sector muy primario, agricultura, ganadería y pesca, pues igual que en el transporte, el 30% de los trabajadores son extranjeros, lo mismo que en el transporte, por falta de relevo generacional entre los autóctonos. También hay un sector que tira mano de obra extranjera, que son las cuidadoras de nuestros mayores. Aquí hay que pasarse al femenino porque cuesta encontrar hombres. 2 de cada 5 de las cuidadoras en residencias son extranjeras. En este ámbito cuesta un poco más afinar los números porque el 25% de las que trabajan en domicilios particulares lo hacen en negro, sin contrato
barato. Y un sector más, la hostelería. 60% de los trabajadores del sector son inmigrantes. De hecho, esta es la primera salida laboral de las personas que llegan a Cataluña procedentes de países extracomunitarios. Un dato global que demuestra que los trabajadores extranjeros están sobrerepresentados en el mercado laboral catalán es que son el 26% de los trabajadores, por tanto 1 de cada 4. En cambio, a nivel de población tienen un peso del 21%, es decir, 1 de cada 5 ciudadanos, o sea que son más trabajadores que no ciudadanos. Susana, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Antón Losada, Ignasi Guardans. Y los datos que nos ha dejado Javier Ruiz, datos fruto de este informe elaborado por una serie de expertos independientes, pero encargado por el Gobierno, que le pone números, la factura de la discriminación, la factura del racismo, en definitiva, aquí en España. Y, por ejemplo, en lo que respecta al mercado laboral, la factura laboral, nos decía Javier Ruiz que los inmigrantes acceden menos que los españoles al mercado, registran más paro, cobran menos por el mismo trabajo, incluso cuando están más preparados, que hay esa sobrecualificación, y el coste supera los 12.000 millones de euros. Antón, ¿qué te dicen estas cifras? Bueno, lo primero voy a discrepar un poco de Javier, para empezar. Decía que perdemos todos. No, hay gente que está ganando mucho dinero con esto, con esta discriminación. Es cierto que perdemos todos, eso es verdad, pero hay gente que gana mucho dinero con esta situación. Hay gente que esto le permite contratar o no contratar en unas determinadas condiciones, exigir o no exigir unas determinadas condiciones, ahorrarse porcentajes importantes y cantidades importantes en la cotización de los derechos sociales de estos trabajadores. Es decir, yo creo que es bueno recordar eso, que el racismo tiene beneficiarios, tiene gente que se está beneficiando directamente, económicamente. Es decir, que los resultados del racismo van directamente a su cuenta de resultados, ¿no? Y la segunda reflexión es que, bueno, estas son las cifras, pero yo creo que esto lo sabemos todos, no hay más que mirar a nuestro alrededor. Yo creo que hace mucho tiempo que todos sabemos que gracias a la gente que viene de fuera, muchos sectores y muchas actividades encuentran trabajadores y trabajadoras que si no sería muy difícil que encontrasen. Y hace mucho tiempo que todos somos conscientes de que esa situación es así. Yo es que creo que hace tiempo que el discurso xenófobo ha abandonado la lógica económica, sigue manteniendo este llamamiento absolutamente irreal de nos están quitando los trabajos que ya no queremos, esos son los trabajos que nos están quitando, ahí están los datos, para irse a una lógica que tiene más que ver con la amenaza, una supuesta amenaza a la identidad propia, ¿no? Y que el discurso xenófobo sobre el que cabalga la extrema derecha tiene más que ver con la incertidumbre y el miedo que pueda generar que vamos hacia una sociedad que no es la que yo conocí, un barrio al que yo conocí, una ciudad a la que yo conocí, un vecindario al que yo conocí, un colegio al que iban mis hijos que era parecido, o que ya no se parece en nada, mejor dicho, al colegio al que fui yo. Vamos, cabalga mucho más sobre eso que no sobre esta lógica económica, que está bien tener las cifras, pero que yo creo que todos sabemos, a poco que tengamos ojos y a poco que miremos a nuestro alrededor, ¿no? Elena. Sí, no, yo creo que las cifras siempre ayudan a despejar lo que pueden ser meras intuiciones o ignorancia directamente, ¿no? Yo creo que sirven para aclarar la necesidad que tenemos en una sociedad aceleradamente envejecida de personas que quieran tomar el relevo, que no pueden tomar internamente las personas que por edad o porque efectivamente se tienen menos hijos no van a poder acometer. Y como dices, además en los ejemplos que ha puesto Àngels en el informe de Cataluña y de Barcelona, en trabajos que son especialmente penosos o más difíciles de abordar, y que efectivamente los locales, los que hubiera, tampoco los quieren asumir, ¿no? Yo creo que es un problema, cuando estaba escuchando los datos por deformación profesional, digo, pues no sé cómo se calculará, ¿no? Se calculará porque si lo comparas con lo que podrían ganar y lo que podrían aportar a la sociedad si fueran como un ciudadano medio,
pues se pone de manifiesto que hay un gap, una diferencia importante, que por otro lado es la misma que se sigue produciendo lamentablemente con las mujeres en la sociedad, ¿no? Yo creo que es una llamada de atención que tenemos que reiterar, y me parece muy apropiado que lo hagáis, para ser conscientes de que todos tenemos que aportar a la sociedad, y que efectivamente el basarse en una diferencia de género o de raza para sacar ventaja, como también decía Antón, pues no es de recibo, porque al final es hacernos trampas en el solitario, ¿no? El tema más visceral que comentaba Antón es relevante, pero eso lo que, bueno, entre todos tenemos que ver es cómo mejoramos la convivencia, y no estamos permanentemente enfrentándonos unos a otros, y buscar qué reglas y qué cultura moldeamos entre todos para estar con una convivencia más pacífica, ¿no? Así. Bueno, yo querría separar varias de las cosas que habéis tocado, ¿no? Que está muy bien tocarlas todas, pero desde mi punto de vista las separaría. Por ejemplo, el hecho de que haya determinados empleos que solo los toma la gente de fuera, la gente que necesita, por decirlo así, pelear para integrarse en la sociedad, es un hecho universal. Universal en Occidente, donde hay migración, quiero decir, universal en Europa, universal en Estados Unidos, y sabemos muy bien pues que una de las cosas que se están comentando en Estados Unidos, lo que puede ocurrir si se expulsa a buena parte de los extranjeros, es que no se sabe qué va a pasar en el campo, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿eso en sí mismo es malo, es bueno? Bueno, lo podemos discutir. Lo importante es que esa gente, esas personas que tienen esos empleos más duros, cobren lo que cobraría un español si los hiciera. Hay que separar los dos temas, ¿no? Me parece. Y entonces voy al segundo, que ese sí que me parece, por decirlo así, dramático y políticamente relevante. El otro es estadísticamente relevante. Políticamente menos. Me parece más un tema social o de análisis sociológico. Lo que sí es políticamente relevante es, por supuesto, que en el caso que de repente todos los españoles, o hubiera un montón de españoles que decidieran pues asumir ese tipo de empleos, ¿qué cobrarían? ¿Cobrarían más? ¿O cobrarían lo mismo? Bueno, pues entonces ahí es donde efectivamente hay que entrar, y es donde yo pondría el dedo en esa llaga, ¿no? Ninguna de las cifras que ha puesto sobre la mesa que ha explicado Javier Ruiz, que ha puesto sobre la mesa ese informe, son secretas, es decir, ocurren en secreto, y eso es lo que me parece dramático. Todos esos datos que ha dado tienen un calibre tal, tienen una dimensión tal, que significa que ocurren en público, que esa discriminación educativa, esa discriminación laboral, ese punto en el que tu compañero cobra menos que tú porque es negro, tú lo sabes. Tú sabes que, o lo sabe el director de recursos humanos, no lo sabe solo el empleado, el patrón accionista perverso, no, lo sabe el director de recursos humanos, lo sabe el banco. Lo sabe un montón de gente alrededor de esa persona que cobra menos. Lo sabe mucha gente en la selección de la escuela, que si hay menos niños por determinado color de la piel, ¿no? Lo que quiero decir, todas esas cifras que se ha presentado en esa encuesta o en esos datos son cifras que ocurren con la complicidad de miles de personas. Y ahí es donde hay que ir, a parar esa complicidad, a hacer pedagogía, evidentemente a poner en marcha mecanismos coercitivos que se llaman inspección y sanción en muchos casos, pero en los demás a hacer un esfuerzo social. Y ahí es donde iba a esa frase que ha comentado Jerry, dice, bueno, España es país racista. No, pero hay racismo. Claro que hay racismo. Y ese racismo está mucho más extendido. Y no hay racismo solo en los explotadores, sino en todos aquellos que están alrededor de los explotadores y callan. Hay que hacer la analogía con la violencia doméstica. Mira que hemos hecho esfuerzo, y se ha avanzado muchísimo, con la idea de que el problema de la violencia doméstica no es solo del violento, es del que calla, es del que rodea y calla. Bueno, pues el racismo es exactamente igual. No es solo el racista empleador que no paga o que paga menos, o el discriminador. No, es el que calla ante la discriminación. Ese es cómplice. Y cuando cambiemos eso, pues habremos empezado a cambiar el sistema, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, si hay acuerdo entre los tres ante la presentación de estos datos, y me parece importante esto que estaba diciendo ahora Ignasi. Es verdad que se avanzó mucho en la violencia machista, o se ha avanzado en cuanto hay denuncia, en cuanto el entorno empieza a denunciar, pues lo mismo cuando se vean este tipo de prácticas racistas situadas, que es lo que más hemos abordado esta mañana, en el mercado laboral, porque, como dice Ignasi, todo el mundo sabe que él cobra menos, o que ella cobra menos. Vamos ya con el tema de la Dana, que es el tema, porque
estábamos muy expectantes a esa comparecencia del viernes del presidente de la Generalitat Valenciana. Bueno, de momento se ha movido poco, dice que va a mover algo en su gobierno, va a mover algo para no moverse él, básicamente, que va a hacer algún tipo de remodelación en medio de esta crisis, con la intención de ir ganando tiempo. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. Porque va haciendo así como los movimientos muy despacio, prácticamente uno a uno, y lo primero que sabemos es que quién va a ser la nueva portavoz del Ejecutivo valenciano, que es quien ahora ya estaba ejerciendo de facto de portavoz del Gobierno valenciano, que es su vicepresidenta, pero se esperan más cambios, ¿no? Por ejemplo, al frente de emergencias. Sí, el único cambio que ha trascendido y se notificaba anoche mediante una nota de prensa es la designación de Susana Camarero, la vicepresidenta, como nueva portavoz del Consejo, en sustitución de Ruth Merino, que es también la consellera de Hacienda. Pero de hecho, Camarero ya ha ejercido estos días dando cuenta del estado de la situación, complementando a la portavoz del CECOPI, y hoy lo vuelve a hacer a la 1, pero ya con ese cargo oficial. En esa nota de prensa se indica que durante los próximos días se van a dar a conocer más detalles de esa remodelación que anunciaba el viernes en Les Corts el presidente Mazón. Se da por hecha la salida de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. La nueva estructura adaptada al plan de recuperación va a crear una consellería de emergencias e interior, enfocada a responder a la prevención y a las situaciones de crisis de forma ágil y coordinada. Y también se prevé una vicepresidencia transversal que coordinará las actuaciones de la reconstrucción económica y social de Valencia. Ana, gracias. De nada. Sigue enrocado, el presidente de la Generalitat Valenciana, y además acusando al gobierno de bulos, de mentir insistentemente, cuando él dio muy pocas explicaciones, a pesar de la duración de su intervención, dio muy pocas explicaciones o explicaciones convincentes de lo que pasó la tarde de la emergencia. No la gestión posterior, sino el día y la tarde de la emergencia. Por ejemplo, no mencionó esa comida que duró tantas horas y por la que se incorporó más tarde de lo que debería haberse incorporado a la reunión del CECOPI. Él niega que estuviese incomunicado el día en el que alargó ese almuerzo y de hecho afirma como una prueba, pone como prueba, aporta como prueba al hecho de que no estuviera incomunicado una llamada que le hizo al alcalde de Cullera. ¿Cómo se puede decir que estuvo incomunicado? Si no es verdad. ¿Por qué se quiere instalar ese relato? Ayer mismo escuché al propio alcalde de Cullera decir que estuvo incomunicado 5 horas. Pero si yo hablé con el alcalde de Cullera a las 18:28 para preguntarle cómo estaba la situación en Cullera. Claro, el alcalde de Cullera en ningún momento pronunció la palabra incomunicado y reconoce sí existió esa conversación a la hora que dice el presidente de la Generalitat, a las 6 y pico de la tarde, pero dice, es una llamada, dice el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, es una llamada que me hizo, pero que no tenía nada que ver con la Dana. Fue para decirme, estoy aquí, ya salió tu nombre, y digo, pues voy a llamar a Jordi. Pero dígame, presidente, ¿qué ocurre? Nada, ¿qué tal? ¿Bien? Pues mira, bien, aquí no ha llovido, pero yo sigo aquí pendiente del río. Nada, este es mi número. Tú, cualquier cosa, tú me llamas. Esa fue la conversación y no fue para advertirme de nada. Elena, sigue enrocado el presidente de la Generalitat Valenciana, hizo esa comparecencia en Les Corts, pero las explicaciones siguen siendo insuficientes, sobre todo cuando además señalas todo el rato hacia otra administración. La suya y él personalmente no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, yo creo que cuando, se generó una expectativa muy alta sobre lo que iba a ser la comparecencia del presidente Mazón, pues efectivamente irá por barrios, pero claramente no satisfizo esas expectativas y efectivamente cuando tienes que asumir una situación tan complicada como lo que ya comentamos la semana pasada, lo que hay que demostrar es eficacia en la gestión y la suficiente autocrítica como para darte la autoridad de seguir en esa posición, cosa que no se produjo, ¿no? Claramente. Yo insistiré, como lo hice la semana pasada, en que es muy importante que se analice la cronología, que se testen los protocolos en vigor para ver en qué medida pues claramente se pueden mejorar, puesto que no funcionó como correspondería a un país de nuestro nivel, pero sobre todo que se gestione de la manera más eficaz posible un drama que sigue estando vigente para muchísimas personas, ¿no? Pero claramente, bueno, se ha enrocado y promete cambiarlo todo para no cambiar nada. Y ya veremos finalmente qué es lo que ocurre, ¿no? Porque también hay mecanismos políticos, entiendo que en las propias Cortes Valencianas para generar esa asunción más clara de responsabilidad. Moverlo todo para no mover lo más importante, que es lo que afecta a su propia persona. Claro. Ahora, después de la pausa, voy con vosotros y seguimos.
en El Abierto, Elena Pisonero, Antón Losada, Ignasi Guardans. Estábamos hablando, es decir, de las explicaciones, ¿no? De la falta de explicaciones por parte del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en esa comparecencia en Les Corts, en la que sigue enrocado, haciendo movimientos o anunciando movimientos en su ejecutivo para no hacer el movimiento, que sería el que le afectaría a él personalmente, y además movimientos que están siendo bastante lentos en una estrategia para ir ganando tiempo. Carlos Mazón, de momento el único movimiento que conocemos es eso, va a poner a Susana Camarero, que es la vicepresidenta de su gobierno, que insisto, ya estaba ejerciendo más o menos de portavoz durante toda la Dana, para ponerla de portavoz del gobierno. Y claro, decía una cosa antes de irnos a la publicidad, Elena, dice, claro, había muchas expectativas en esa intervención, en esa comparecencia ante les Corts Valencianas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Contribuyó a estas expectativas el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Estemos atentos a lo que va a decir, a los compromisos que va a adoptar y también estemos atentos a todas y cada una de las explicaciones que ha de dar. Le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política. Espero y deseo que así sea. Pues Antón, estuvimos atentos a esa comparecencia. Sí, bueno, fueron 2 horas y media, ¿no? Casi 3 horas de una incontinencia verbal importante, porque yo, dedicó un montón de tiempo a explicar lo que habían hecho y no habían hecho los demás, y no tuvo un minuto para explicarnos lo que había hecho él durante las horas críticas del inicio y la explosión hidrográfica de la Dana, ¿no? Entonces, siguiendo las palabras de mi amigo Núñez Feijóo, yo creo que más que confortados, lo que puede haber seguramente hubo esa tarde fue muchos ciudadanos completamente enojados, decía yo esta mañana, más que parcialmente reconfortados, ¿no? Yo es que creo que Mazón y el PP se han instalado una estrategia de caos, el caos por el caos, ¿no? O sea, Mazón sembró el caos desde el minuto 1, desde el día 29, lo sigue sembrando, es decir, su comparecencia no despejó nada, no anunció nada. Ahora vamos a ir a pequeños nombramientos, ¿no? Que sí, portavoz, que sí, qué. El momento, yo creo, más surrealista de la comparecencia fue cuando dijo aquello de no me presentaré a la reelección si no satisfago, si no estoy a la altura de mis propios estándares, que parecía el inicio de un chiste de aquellos de Eugenio, ¿no? ¿Saben aquel que dio un presidente que va y dice que dimitirá si no está de acuerdo, si no alcanza sus propios estándares? Bueno, no sé, es un juramento de lealtad condicional, ¿no? Un compromiso incondicional, ¿no? Haré esto, sí. Y el segundo elemento es la estrategia en la que se ha incorporado el propio partido, que es lo grave, porque bueno, Mazón es alguien que está intentando sobrevivir a base de resistir, y que confía en que la máxima aquella de Camilo José Cela, ¿no? Resistir, en España resistir es vencer, pues sea efectivamente cierta, el tiempo pase, las calles se limpien, las ayudas comiencen a fluir, la gente vaya recuperando la normalidad, pase página y tire para adelante, que es lo que hacemos todos, especialmente después de una circunstancia tan traumática, ¿no? Lo que me parece asombroso es esta estrategia del Partido Popular de extender el caos por todo el continente. O sea, una situación caótica que pueda haber en Valencia, y que ya se dirimirán las responsabilidades, aunque yo creo que la cronología pone a cada uno en su sitio, pero bueno, eso es evidentemente discutible y se discutirá, ¿no? Pero claro, trasladar el caos a Bruselas justo en el momento en el que se está eligiendo una Comisión Europea que está apoyada en una coalición que ya todos sabemos y sabíamos que es frágil y que se basa sobre todo más en la desconfianza que en la confianza, y evitar el mal menor, ya me parece el sumum de la falta de criterio a la hora de afrontar una situación como esta. No es muy difícil restablecer el orden y acabar con el caos si lo que generas es más caos. Ignasi. Bueno, a mí me parece muy interesante, si vamos al detalle, de ese corte que habéis puesto de Feijóo. Sí. Me parece interesantísimo el momento en el que Feijóo dice, después de este discurso la gente se va a reconciliar con la política o algo así. Sí. Porque ¿eso qué significa? Significa que Feijóo sabe que aquí lo que está en juego y lo que está jugando, donde está él interviniendo, va mucho más allá de Mazón. Va la confianza en las instituciones. Y en las instituciones, todas ellas, no solo las instituciones valencianas, en la capacidad de los políticos de hacer política, de poner por delante su responsabilidad, de actuar como tal, de servicio público, etcétera.
Y ese corte demuestra que Feijóo lo sabe, o sea, sabe que eso está ahí. Y por tanto, su responsabilidad es más grave todavía al mantener a Mazón y al darse cuenta después de ese discurso, de esa intervención, que efectivamente Mazón no solo no ha reforzado la confianza de los ciudadanos en general, de los que no hemos perdido nada en Valencia personalmente, pero sobre todo de todos aquellos que sí, que han perdido un familiar, que han perdido bienes, que tienen dificultades para trabajar o no van a tener su empleo, etcétera, etcétera, de toda esa gente que ha perdido que les ha cambiado la vida ya para siempre, o al menos durante una generación. Pues claro, no tienen a quién mirar. Y eso es lo que es grave. Eso es lo que es grave. Y por eso a mí me gusta darle al tema la importancia que tiene. Cuando estamos hablando de la comida de Mazón, da la sensación de que esto es un tema de paparazzis, de que se está, a veces, tal como se informa, queda al mismo nivel que si fuera de paparazzis. ¿Con quién comió Mazón? Como si esto fuera un tema de paparazzis, ¿no? De saber si está ligando con no sé quién o si está no sé dónde. Por decir cosas que se han dicho por ahí, de las que no tengo ni idea y que por supuesto no doy por válidas. Pero las digo en antena. Las digo en antena. Esto no va de paparazzis. Esto va de responsabilidad. De saber si estaba cumpliendo con su obligación o no, de si mintió o no, de si cometió una falta grave en su cargo o no. Y todo apunta a que sí la cometió, estuviera con quien estuviera. Faltó a su responsabilidad gravemente. Y por tanto, ridiculizar ese tema de a mí me importa, no me importa con quién comió, que también lo ha dicho, también hay cortes por ahí de Feijóo, ¿no? Que si come con uno, come con otro. No, si lo de menos es con quién comió. Lo importante es si mintió. Si ese corte que acabáis de poner, de intentando excusarse diciendo yo llamé al alcalde, no recuerdo la de Cullera, perdonad, de Cullera, sí. Al alcalde de Cullera, llamé al alcalde de Cullera, que es otra vez mentir. Y cada vez que dice algo, sale alguien y le miente, le desmiente el general. Pero de la... Ignasi, esto desde el primer momento, porque claro, las versiones, o sea, por no decir mentir, él ha ido cambiando de versiones desde el primer momento sobre esas horas en las que él está desaparecido. No sé si comunicado o incomunicado, y desaparecido. Yo lo que quiero decir que lo que está en juego es eso, es saber si un responsable político está faltando a la verdad y está faltando a la verdad para esconder su propia negligencia profesional, algo que a cualquier otro empleado público o privado le hubiera costado el cargo. Pero, y de eso estamos hablando. Voy contigo, digo porque si no, el tema de la comida, lo digo a veces también sobre cómo se informa, ¿no? Que comió, que no comió. No, si el tema no es ese. El tema no es tanto con quién comió, sino si usted estaba, primero, no ha dicho la verdad después, y después que ya en sí mismo sería una falta grave, dejémoslo claro. O sea, no decir la verdad ya es una falta grave después, también dejémoslo claro. Pero además, el propio hecho de su irresponsabilidad durante la propia riada. Antón. Pero yo, si me apuras, yo hasta puedo comprender la situación de Mazón desde el punto de vista personal. No las culpo, pero bueno, eres el máximo responsable de una situación que ha devenido desgraciadamente en catástrofe y es humano, cada uno intenta defenderse como puede. Lo que me asombra es que él utilice o hable de la comida o se le pregunte por la comida y la reacción, por ejemplo, de Alberto Núñez Feijóo sea decir que tampoco sabemos con quién comió Pedro Sánchez aquel día. Eso es. Claro, es que vuelvo a lo mismo. Eso es lo que quiero decir, que hay que contextualizar y que la persona que está en medio del caos y se ve superada por el caos intente salir a través de más caos. O sea, que en lugar de agarrarse a la gente que estaba donde tenía que estar e hizo lo que tenía que hacer, y en nombre de la unidad intentar salvar lo poco que le queda, agarrándose a esa gente, en lugar de eso lo que intenta es arrastrar a todo el mundo al lodo. No, es que todo el mundo hizo lo mismo que yo. Es que todo el mundo estaba donde yo estaba. Es que todo el mundo se comportó y le dio la misma importancia que le di yo. Arrastrar a la gente al fondo. Bueno, es humano. A mí me parece un suicidio político y moral, pero es humano. Pero claro, Alberto Núñez Feijóo no, y el resto del Partido Popular no están sometidos a esa presión fuera de Valencia. Pueden, sin perder la solidaridad y la empatía con un compañero de partido y con sus compañeros de partido, lo que no pueden hacer es arrastrarse también al caos. Entonces, como yo no puedo estar en una comida, pues ahora que todo el gobierno de España explique sus comidas. Y que lo siguiente que será, que la explique también el teniente general de la UME, Javier Marcos. Va a tener que explicar él también su agenda. Él va a tener que dar también y con quién estaba y cuándo fue, va a tener que entregar su teléfono a algún juez. Claro, eso es lo realmente preocupante en este momento, que el partido
O sea, la persona es comprensible, no es justificable, pero comprensible. Pero el partido que aspira a gobernar España se deje arrastrar, y no solo se deje arrastrar, sino que aliente esta espiral de caos. Y dice, vamos a llevar el caos a la política española. Y no contentos con eso, vamos a llevar más caos a la política. Mira, europea. pues déjame un momento que voy a hacer una pausa y vamos a contar las maniobras que está haciendo, o la estrategia del Partido Popular, que pasa, sobre todo por esto que está diciendo ahora Antón, que la manera de quitarse el mal sabor de boca por este caos que está generando desde Valencia, pero que está contaminando la política española y la política europea, es acabar también con la trayectoria, con la posibilidad de que Teresa Rivera se convierta en vicepresidenta de la Comisión Europea. En el abierto, Elena Pisonero, Antón Losada, Ignasi Guardans, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Vamos con lo que está diciendo el Partido Popular con las explicaciones de Mazón, que no les acaban de convencer, pero claro, ellos lo fían todo en poder acabar con la trayectoria en Europa de Teresa Rivera y que acabe no siendo vicepresidenta de la Comisión Europea. A ver, lo cierto es que el PP está parcialmente reconfortado también, os lo voy a explicar. Parcialmente porque una parte sí y la otra no tanto. Génova dice que todo ok, que le vale con lo de Mazón del viernes y que las palabras del presidente estaban pactadas y calibradas con el propio Feijóo. Pero lo cierto es que su discurso no caló para bien entre las baronías populares. Los consultados creen que faltaron disculpas, asunción de responsabilidades. Esa es la frase que están repitiendo muchos cuadros del partido. Génova pone en valor que Mazón abriese la puerta a no presentarse a unas futuras elecciones, pero son muchos quienes en las filas del PP consideran que ese ligero compromiso no va a callar el malestar social y que además se corre el riesgo de que las siglas sigan sufriendo desgaste. Así, el partido en general acogió con frialdad el discurso de Mazón, no hubo apenas muestras de respaldo en público y Feijóo, sin embargo, busca ahora un cierre de filas que pretende escenificar en la Junta Directiva Nacional que tenemos a partir del mediodía de este lunes. Para pasar página, todo pasa por Teresa Rivera. Hacer descarrilar su nombramiento como comisaria supondría una pieza de caza mayor para Génova y supondría además repartir las responsabilidades de la Dana. En el PP creen que Manfred Weber, el líder europeo, sigue alineado con Feijóo y se dicen convencidos de que hay muchas posibilidades de que Rivera no sea comisaria. Dolors Montserrat anunciaba que el PP va a tratar de forzar que la elección se lleve a la votación secreta y en urna. Veremos si los eurodiputados quieren apadrinar con su voto a una vicepresidenta que tiene un problema de gestión y responsabilidad pública en el que 220 europeos han perdido su vida en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. Mientras tanto, y hasta que se fije fecha para la votación de Rivera en los próximos días, el PP español está multiplicando esa labor de lobby, multiplicando los contactos con las distintas familias del PP europeo para sumar socios a ese veto que pretenden. Y luego está lo que dice el Gobierno, que de momento, va a haber comparecencia esta misma semana de la propia Teresa Rivera aquí en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la Dana. Ha pedido comparecer también el día 27 de noviembre, va a comparecer el presidente del Gobierno, que por cierto, y lo contabas tú en el boletín también, ha convocado ya la conferencia de presidentes para el 13 de diciembre, David. Sí, el gobierno no para de moverse, Ángels, pero directamente están evitando el choque con Mazón. Creen que no merece el presidente que le den el gusto de una confrontación cara a cara con él. Piensan que lo suyo del viernes, esa comparecencia, fue indignante y alucinante, de no creer. Pero todo esto se dice fuera de micro. Delante, cuando las cámaras están grabando, prefieren que sean los testimonios de los técnicos los que desmantelen las coartadas del presidente valenciano. Moncloa, mientras tanto, trata de seguir con esa táctica de no confrontación post-Dana. Eso no quiere decir, como contábamos, que el Ejecutivo no cuente su versión de las cosas. Ya hemos tenido comparecencias de Ángel Víctor Torres o de Robles y en las últimas horas hemos conocido que Sánchez va a dar explicaciones ante las Cortes previsiblemente el miércoles 27 de noviembre. Esta semana no puede porque está en el G20 de Brasil y además este miércoles es el turno de Teresa Rivera. La vicepresidenta de Transición Ecológica dará explicaciones a petición propia y va a ser una cita muy, muy potente, justo cuando Rivera está en la picota popular, porque como contábamos, Feijóo quiere descabalgarla del Ejecutivo Europeo de von der Leyen, haciéndola partícipe del desastre de la Dana y diluyendo y repartiendo la culpa de Mazón. Con estos mimbres, la sesión del Congreso de este miércoles amenaza con ser, digamos, de aupa y con terminar de dinamitar la endeble tregua parlamentaria. David, gracias. A vosotros. El objetivo del Partido Popular, Elena, cobrarse una pieza de caza mayor, y esa pieza de caza mayor sería Teresa Rivera, que no consiga convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea. Yo esta estrategia política de cobrar piezas no la comparto, ¿no? Creo que, por intentar resumir lo que estaba pensando según escuchaba, yo creo que, por un lado, el caínismo español es legendario en Europa y, lamentablemente,
y no es un espectáculo para mí gratificante ver lo que ocurrió la semana pasada en el Parlamento Europeo, ¿vale? Yo lo diría, eso vaya por delante, porque efectivamente estamos en un momento en el que lo que necesitamos es contribuir a una Europa más fuerte en un contexto muy complicado y contar efectivamente con las mejores personas para representar a nuestro país. Y eso lo haría como una declaración general. Y luego estamos en una situación particular en la que, como bien acabáis de decir, el Gobierno de España ha optado por lo que quiere llamar política de no confrontación, pero que en mi opinión lo que es una estrategia que siempre son muy buenos haciéndolo, de poner el foco, como diría la Pantoja, en la persona de Mazón. O sea, pongamos los focos en Mazón y no salgamos en la escena cuando yo creo que la tragedia es de un calibre tal que es la mayor de nuestra historia reciente como para que efectivamente el Gobierno de España no solo no tiene que comparecer, sino que tiene una responsabilidad clara, la que sea, pero no compareciendo, y efectivamente estuvo el ministro Torres, no lo voy a minusvalorar, pero digamos que lo que sí que ha tenido éxito es el poner el foco exclusivamente en el presidente Mazón, que no se compadece con la magnitud de la tragedia y la responsabilidad que tiene que tener cualquier gobierno de España. Dicho lo cual, efectivamente hay una responsabilidad concreta de la vicepresidenta Rivera que no ha estado presente en este tiempo de tragedia, y eso, yo creo que es un error político. No estoy prejuzgando la responsabilidad que tengan eso, que la tendrá, como todas las personas concernidas en una tragedia, vuelvo a decir, de este calibre, pero efectivamente políticamente yo creo que cometió un error. ¿Eso justifica que alimentemos el caínismo legendario español en Europa? Pues yo tiendo a pensar que no, porque nos estamos jugando mucho y creo que hubiera merecido en todo caso un planteamiento más responsable y de trabajo en la gestión de una tragedia, que además hubiera beneficiado evitar esta confrontación en la que parece que la política solo se gana cuando te cargas a alguien. A mí me parece que es sencillamente deprimente. Y luego, si quieres, hablamos más. Ignasi. Sí, yo no. Cuando se dice que yo no tengo palabras, es que no tengo palabras. O sea, es que sinceramente no sé qué palabra es la más fuerte que podría utilizar para el tono venenoso, calumnioso, insidioso de Dolors Montserrat en este caso, intentando jugar con esa, porque lo va repitiendo, ¿no? Los 220 muertos, los 200 muertos, los 200 muertos, y cargar eso sobre la espalda de Teresa Rivera mientras deja absolutamente impune, porque además podría decir, no son los dos, ya sería una mala estrategia, sería falso también, pero sería por lo menos algo de decir, no, todo el mundo se tiene que ir a casa porque hay 200 muertos, no. Intentar pretender afirmar que hay un problema de gestión que ha dejado 200 muertos y que eso es Teresa Rivera, me parece venenoso, insisto, insidioso, calumnioso, de un nivel de miseria, y lo digo claro, personal por parte de ella, tremenda, porque sabe que la gente en el Parlamento Europeo, los que van a tener que votar, pues tienen la información que tienen, ¿no? Al final la están buscando, claro, porque efectivamente lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir con esa votación es de tal gravedad que todo el mundo está buscando sus propias fuentes, y ahí sí que animaría también pues a que el propio gobierno haga su trabajo de pedagogía y de explicación, porque a ver si va a resultar que la información principal que les llega a los diputados europeos es la que difunde Dolors Montserrat, ¿no? Quiero creer que no, pero cuidado con ir con el lirio en la mano y poner cara de bueno. Esto no es cara de bueno, esto hay que salir aquí a pelear y hay que salir a explicar quién es Dolors Montserrat, quién es el PP en este momento, quién es Mazón, y hay que hacer un trabajo serio de campo para impedir pues que efectivamente ocurra lo que el PP está deseando que ocurra, que es es que incluso la expresión me indigna, ¿no? De caza mayor. Pretender que la caída de Teresa Rivera es algo que beneficia al Partido Popular es absurdo. Ni le beneficia ante los ciudadanos, ni le beneficia ante Europa, ni le beneficia ante nadie. O sea, pretender, vamos a suponer ese escenario, que en una semana efectivamente se ha caído Teresa Rivera y se ha mantenido la comisión, porque si lo que cae es toda la comisión entera, el lío que tenemos es, ya parece increíble que Feijóo crea que eso le beneficia, ¿no? Pero vamos a suponer que efectivamente sí, que el gobierno se ve obligado a cambiar de comisario europeo. ¿Eso el Partido Popular de verdad cree que se le beneficia? ¿De verdad cree que estará más fuerte, Mazón? Sí. Es que es de una gravedad absoluta y hay que denunciarlo así, ¿no? Sí lo cree Ignasi, porque en este momento el Partido Popular está en el relato. Y un relato que se cae enfrentado simplemente a la cronología
el poder tumbar, eso que tú llamas caza mayor, ¿no? A Teresa Rivera. Bueno, la llama el Partido Popular. No. La llama el Partido Popular. Perdón, es que como empezaste diciendo que no tenías palabras y después nos has demostrado que sí, pues me he quedado un poco confundido. Malvado, ¿no? pero me he quedado un poco confundido. Más pero bueno, usar, sí. dejando aparte, bueno, contente. Ignasi, que es lunes, no empecemos mal. Es la pistola humeante que busca para poder seguir diciendo que la culpa fue de Teresa Rivera. Podemos discutir si Teresa Rivera tenía que haber padecido antes o después. Podemos discutir si el presidente Pedro Sánchez estuvo más o menos afortunado en su manera de expresarse en aquella comparecencia, más que nada porque dijera lo que dijo, sino porque era fácilmente manipulable, como lo dijo. Pero hombre, o sea, realmente es comparable eso con la responsabilidad que tiene el que era el jefe de la emergencia, el director de la emergencia, el que tenía toda la capacidad de mando. Es que incluso para comparar responsabilidades hay que mantener un orden y una jerarquía. Y el jefe no puede tener la misma responsabilidad que los que están en otros elementos de la gestión. Y no es comparable haber dicho o no haber dicho, no es comparable el estar o no estar, con haber retrasado decisiones, con no haber dado las... Y con haber mentido, es que no nos olvidemos de esto. Sin duda. No, es que me parece también importante en el relato. No, pero es que ya lo hemos dicho varias veces. Sí. O sea, que es el hombre que ha cambiado de relato varias veces. De hecho, en su comparecencia a Río del otro día volvió a darnos otra versión, que es no explicar nada. Es decir, como ya no me quiero liar más, pues ya no explico nada. Pero es que eso, insisto, preguntaba Ignasi, ¿qué beneficio puede tener el Partido Popular? Pues ese, tener la pistola humeante que demuestre que su tesis es la correcta y que hasta Europa reconoce que Teresa Rivera es la gran responsable de esta catástrofe y de este desastre, ¿no? Eso demuestra dos cosas. Una, que en este momento estás en el relato, no en la gestión. Porque no sé en qué ayuda esto a la gestión. Ni de Europa, ni de la catástrofe en Valencia. No sé exactamente en qué ayuda. No sé cómo refuerza la posición, no sé qué beneficios podemos obtener de esto, qué pueden ganar los valencianos y las valencianas, que yo me imagino que mientras siguen limpiando sus calles, cuando escuchan estas cosas sobre Bruselas y tal, pues dirán, ¿pero de qué están hablando? Eso es, cuando digo que no sé qué le beneficia, me refiero a eso. Bueno, al relato, porque están en el relato. Si estuvieras en la gestión, si estuvieras en la reconstrucción, como dijo el otro día Carlos Mazón, no estarías en esto. No estarías en generar más caos, estarías a otra cosa. Estarías efectivamente a exigir las responsabilidades que fuera, pero no estarías a generar más caos y sobre todo, a cosa que a mí me parece absolutamente ridícula. No tratarías Bruselas como si fuera una especie de segunda cámara o de segunda instancia de la política española, que es la cosa más ridícula, que aparte es una tendencia bastante acusada, es bastante transversal, pero yo creo que la derecha tiene más tendencia a esto, ¿no? Que es todo lo que no me gusta de la política española, pues voy y lo llevo a Bruselas a ver si allí me dan la razón. Que primero demuestra cómo ves el mundo, cuál es tu visión del mundo y cuál es tu visión de Europa, y después demuestra la cortedad política que supone. Yo creo que lo comentamos el otro día, ¿no? A mí se me caía la cara de vergüenza el otro día con la sesión del Europarlamento. Y se me cayó todavía más cuando subió aquel diputado, creo que era neerlandés, y les dijo, no han tardado ni 30 segundos en tirarse los muertos a la cabeza. Esto es lo que queremos, esta es nuestra aportación. Esto es lo que le importa ahora mismo a las valencianas y a los valencianos. Elena. No, yo quería añadir el elemento que me parece que es muy relevante en todo esto. No es exclusivo de la derecha, Antón. O sea, yo creo que siempre que hay un problema local se tiende... No, me refiero, sí, a que cuando hay un problema local pues intentas elevarlo y buscar la coartada en positivo o en negativo de Europa, y efectivamente estoy contigo que es un gran error que nos ha llevado a la debilidad que tiene Europa en este momento, en el que la baza del señor Weber me parece muy importante para el debate, porque efectivamente ha hostilizado a España o ha utilizado la situación terrible que estamos viviendo en Valencia para su propia estrategia política, que ya viene de lejos y que tampoco el presidente Sánchez hace un tiempo ayudó a que nos quisiera mucho
pero desde luego no justifica en absoluto la actitud que está teniendo el señor Weber de aprovechar para atacar a von der Leyen y para tener un planteamiento que no ha ganado en su momento, no ganó para ser candidato a presidente de la Comisión, ni ha ganado en cuál va a ser la opción de momento, porque eso es lo que está en cuestión, en la Comisión Europea, y si no Ignasi, que está más en los circuitos, me corrige, en esa opción estratégica del Partido Popular Europeo, de, habiendo ganado las elecciones europeas, conformar esa estrategia a largo plazo, basculando más hacia la derecha, que centrándose en las alianzas proeuropeístas, que efectivamente es la opción de von der Leyen, ¿no? Yo creo que ese tema es muy importante. A mí lo que me lamento es que, parece que efectivamente el Partido Popular Español se ha prestado a esa batalla para jugar su propia cacería, en la que no comparto una ni otra, pero en la que añado, también es muy importante no abogar en Europa por tener una alianza proeuropeísta que niegas en España. Es decir, si queremos tener un gobierno europeísta centrado, intentemos hacer lo propio en tu país y no dejar aislado y a su suerte al Partido Popular Español, que en todo caso está en la oposición, recuerdo, aunque no lo parezca a veces, y no en el gobierno en España. Ignacio, ¿que querías añadir algo? Sí. Todos estos temas de poder se juegan en un ecosistema, ¿no? Hay que decir, no es una cosa limpia en la que una pieza mueve otra y ya está. Todas las piezas se interrelacionan, como el clima, ¿eh? De repente, pues oye, hay un punto de calor por aquí que provoca una intensidad por allí y acaba descargando por allá. Y valga la metáfora en este mismo contexto. Y lo que está ocurriendo en el contexto europeo es exactamente así. Y entonces, en ese clima, lo que ha cambiado radicalmente son las elecciones en Estados Unidos. Y por tanto, ¿qué tiene que ver las elecciones en Estados Unidos con Mazón? Bueno, pues tienen que ver, claro, sí. Tienen que ver. En este momento tienen que ver las elecciones en Estados Unidos con lo que está ocurriendo con Mazón. Se está interrelacionando. ¿Por qué? Porque ha legitimado una agenda de extrema derecha, y la ha legitimado, la convierte en algo aceptable, y entonces hay gente dentro del Partido Popular Europeo que se encuentra muy cómodo con el discurso de Trump, no con su parte sexual, etcétera, y con su no, pero con la agenda política, por supuesto que sí. Se encuentra tremendamente cómodo. Y entonces ve la posibilidad de implantar eso en Europa, y eso es una parte de lo que está ocurriendo aquí, con el apoyo del Partido Popular Español. Voy a cerrar todo este asunto sobre la Dana, y ahora ya estábamos en Teresa Rivera, yéndome a Bruselas, corresponsal Enrique García Pozo. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Para saber qué es lo que nos puede esperar esta semana, cómo están las posiciones y cómo van los tiempos. Sí. Bueno, de momento los tiempos se acompasan a los tiempos de la política nacional, y el estado de parálisis en las negociaciones entre los grupos aquí en Bruselas se dan de plazo hasta este miércoles. Varias fuentes parlamentarias coinciden en que no será hasta mitad de esta semana, coincidiendo con la comparecencia de Teresa Rivera en Madrid en el Congreso de los Diputados, cuando los tres grupos parlamentarios que componen esa coalición europeísta, populares, socialistas y liberales, vuelvan a darse para intentar desbloquear la situación. Aquí en Bruselas los populares mantienen que esa comparecencia de Rivera es uno de los requisitos para dejar de desbloquear su nombramiento, pero los socialistas y liberales, recordemos, mantienen el no al candidato de Meloni y la negativa rotunda al candidato del gobierno húngaro, por lo que ahora mismo no basta con que el Partido Popular levante el veto a la española. Las posturas están cada vez más enfrentadas, el tiempo apremia, al PP le salen los números para mantener ese bloqueo o acabar vetando a Teresa Rivera, lo que supondría, entienden los socialistas, la ruptura definitiva del consenso europeísta y la entrada a un territorio desconocido. Un territorio donde el Partido Popular cuenta con escaños suficientes para seguir tejiendo y seguir ampliando alianzas con la extrema derecha. Porque, de fondo, Ángels, este bloqueo no se explica solamente por el caso de Rivera. Cuenta con una serie de factores como las rencillas personales entre el jefe de filas de los populares y la presidenta de la Comisión. A veces en estos juegos de poder los factores personales también explican muchas cosas. Hay que tener en cuenta la huida hacia adelante del alemán en su acercamiento a la extrema derecha, algo que no comparten todas las delegaciones del Grupo Popular, y también su propia supervivencia, porque mantener su liderazgo del Grupo Popular en la Eurocámara de cara al Congreso del año que viene depende mucho también del apoyo de la delegación española, que es la segunda más grande entre los populares en la Eurocámara. Por último, en la Comisión mantienen su confianza en que el Ejecutivo Comunitario eche a andar en el calendario previsto. Recordemos dos fechas: 27 de noviembre, ratificación en Estrasburgo, 1 de
diciembre puesta en marcha de la comisión. Aunque preguntados en privado si hay riesgo de que todo se retrase, quitan hierro al asunto y señalan precedentes como el de la segunda comisión de Durão Barroso. Ya entonces ese proceso se demoró hasta el mes de febrero y el Colegio de Comisarios no echó a andar a comienzos de diciembre. Estaremos atentos a todo lo que pase esta semana ahí en Bruselas. Enrique, gracias. A vosotros. Pues bueno, en medio de todo este contexto, hoy se retoma en el Congreso la reforma fiscal. Pero claro, la pregunta es, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Con qué futuro? ¿Por qué no lo tiene fácil el Gobierno? No lo tiene fácil, no sabemos el futuro, pero desde luego se acerca al negro, porque hemos preguntado en Hacienda y nos dicen que se han intensificado los contactos en las últimas horas con los grupos parlamentarios, pero son bastante pesimistas en Hacienda con conseguir un acuerdo. Y el Gobierno aquí tendría dos problemas. Por un lado, uno político, porque la falta de acuerdo demostraría la falta de cohesión entre los socios de la investidura, y eso supondría, nos dicen, un problema más a medio y largo plazo. ¿Con qué? Con los presupuestos. Pero también tendría un problema económico, porque si no se aprueba esta reforma fiscal en las próximas semanas, Europa no nos daría el siguiente tramo de las ayudas de los fondos europeos, que ascienden a unos 7.500 millones de euros. Y ahora mismo las posiciones entre los socios son irreconducibles, porque ni PNV ni Junts quieren impuesto energético, mientras que los socios más a la izquierda sí que lo exigen. De hecho, una propuesta de algunos socios como Podemos o como Bildu era negociar y votar ahora solamente este impuesto que nos exige Europa, extender el impuesto a las energéticas durante unos meses y en ese tiempo negociar. Hacienda nos dice que esa opción no está encima de la mesa. Fíjate, Ángels, cómo estará la cosa de negra, que alguien tan cabal en sus posturas como Aitor Esteban hace tan solo unos minutos en Euskadi Irratia decía esto. Ezinezkoa da jakitea une honetan zer gertauko dan, eta holango gogoeratan aurkitzen gara astero. Decía Aitor Esteban que a esta hora es imposible saber qué va a ocurrir y dejaba un recado al Gobierno. Decía que cada semana se encuentran con una situación similar a la actual. A esta hora, Ángels, la comisión está pautada a las 5 de la tarde. Lo que no sabemos si es a lo largo de la mañana, si hay o no hay acuerdo, se va a suspender por tercera vez. Josu, gracias. A vosotros. Claro, es que se arriesga, Antón, el Gobierno, una nueva fotografía de su debilidad. Yo creo que por dos cosas. Una, porque cuando las cosas no se pueden sacar adelante, forzar los plazos no suele ser una buena idea. Entonces, la política es el arte de lo posible. No es el arte de desear que me pasen cosas buenas. Entonces, si no te salen los números, no te salen los números. Si no te salían el jueves, pues a lo mejor esperar que el lunes salgan, por mucha agua que haya en la piscina, como dijeron para explicar el cambio, es un poco optimista. Y el optimismo está muy bien en la vida en general, pero en política suele ser un elemento arriesgado, ¿no? Y en segunda cuestión es que el otro día Aitor Esteban también, porque menos mal que tenemos al PNV todavía en el Parlamento para mantener un poco de sensatez, sobre todo de sus portavoces, ¿no? A veces te das cuenta dices tú, bueno, a la política también puede ser esto, ¿no? Y decía algo que me pareció una reflexión que hizo muy interesante, ¿no? Que el problema que tiene el Gobierno y sobre todo sus socios es que la mayoría funcionan como si fuera posible están instalados en lo que él denominaba el máximo común denominador, que es vamos a obtener el máximo y vamos a plantear una estrategia negociadora siempre de máximos y además de o lo tomas o lo dejas, o esto que digo yo, o si no, no hay nada que hacer. Y él cree que en una situación como esta, y cualquiera que tenga un mínimo instinto de supervivencia política, debería darse cuenta de que más bien el Gobierno y sus socios deberían instalarse en la política del mínimo común denominador. Es decir, vamos a buscar aquellos mínimos en una coalición tan amplia, una mayoría tan heterogénea desde el punto de vista ideológico, incluso desde el punto de vista geográfico, vamos a tratar de construir acuerdos sobre aquello, sobre lo mínimo en lo que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Claro, si todo el mundo entra en una estrategia pues similar a la que Junts ha practicado y que es de la máximos, claro, o esto sí, o susto o muerte. Sí. Claro, en un gobierno en el que tienes que conjugar 6, 7 voluntades, 6, 7 actores políticos, es prácticamente imposible. Elena. Sí, no, voy sí. Con Elena y voy contigo No, después, sí, Ignacio. sí. Vale, muy rápido. Ya que has utilizado los símiles matemáticos, efectivamente yo creo que en este gobierno lo que prima es la agregación por la necesidad de sumar votos, que no la conformación de una política coherente, porque efectivamente es muy difícil aunar posiciones muy dispares. Por lo tanto, siempre se va a ir al máximo común divisor,
que en este caso efectivamente divide más que suma, pero la política, yo por hacerte la actualización, Antón, hoy en día es la magia de lo imposible. De hecho, se sigue titulando a ver qué se va a sacar el presidente Sánchez de la chistera. Entonces, digamos que lo peor de todo esto, cuando hablamos de un tema tan sensible como los impuestos, es la inseguridad jurídica que daña o desde luego inhibe la toma de decisiones. Y eso sí que me parece grave. Ignacio. Sí, yo por ir al origen, creo que aquí hay un error grave del PSOE, tengámoslo claro. O sea, aquí hoy podríamos estar hablando de una pequeña victoria del PSOE o simplemente de la importancia que supone que votemos la base del impuesto de sociedades en toda Europa, que es lo que estaba aquí en el juego. O sea, aquí hay un texto que era exclusivamente eso. Y lo que ocurre es que había votos sobrados. Había votos sobrados y tendríamos votos sobrados, habría, y el Partido Popular también lo votaría, porque estaríamos de nuevo en una implementación de algo europeo, algo que es un hito, algo que exige con enorme importancia, que es que todos los grandes grupos de sociedades tengan siempre y en todas partes un mínimo de impuestos de sociedades, etcétera. Y de eso tendríamos que estar hablando. Y alguien en el gobierno consideró que eso que ya han hecho otras veces, ¿no? Que esto era una especie de camión de mudanzas, que entonces con las puertas abiertas y se le podían ir cargando cosas, se le podían ir echando cosas dentro mientras circulaba, ¿no? Y el resultado es que el camión de mudanzas se va a estrellar, claro, se va a estrellar, y en lugar de llevar lo que debería llevar, que era exclusivamente esto, pues se le ha intentado meter cosas que son absolutamente contradictorias, que son, pues eso, las enmiendas que proponía, las propuestas políticas pues de Yone Belarra y las propuestas políticas del PNV y de Junts, ¿no? Por poner las cosas, por poner cara a las propuestas, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido, pero la responsabilidad ahí creo que es del gobierno, las cosas como son, no es ni de Junts por aplicar su programa, ni del PNV por aplicar su programa o poner líneas rojas al programa de otros que se le intenta imponer en algo tan sensible como la fiscalidad, ni es tampoco, yo entiendo, de Yone Belarra pues que decidir que no va a aplicar el programa del PNV. Está en su derecho, pero claro, lo que no tiene ningún sentido es mezclar todo esto con una votación como la que tenía que tener lugar hoy. Pues vamos a hacer una cosa y es ir terminando el abierto con un último tema, a ver si me da tiempo al menos a que lo comentéis, porque este martes se van a cumplir 1000 días del inicio de la invasión rusa de Ucrania, es una fecha simbólica, y llega marcada por un hecho sorprendente, que es la autorización de Joe Biden, del todavía presidente de los Estados Unidos, para que se puedan usar misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso por parte de tropas ucranianas. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Vangelis? Todo un cambio de postura de Biden porque se oponía a esta medida, y es un cambio de postura de Joe Biden a solo 2 meses del cambio de presidente en la Casa Blanca, y entiendo que es un cambio de postura que busca dar a Zelensky una herramienta para resistir la renovada ofensiva de Putin contra el sistema energético ucraniano y para tratar de contrarrestar la incorporación de decenas de miles de soldados norcoreanos al bando ruso en la región de Kursk. Sí, es un golpe de mano de Biden, como dices, en el final de su mandato. En la práctica va a permitir a Ucrania utilizar misiles estadounidenses que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, y es lo que llevaba semanas pidiendo Zelensky para poder atacar infraestructuras militares y plataformas de lanzamiento de Rusia en la región de Kursk, en suelo ruso. Una decisión que llega además en un momento en el que Rusia está sumando avances día a día en el este de Ucrania, pueblo a pueblo, sigue ganando allí terreno sin parar. No hay anuncio oficial, hay que decir, por parte de la Casa Blanca, pero todos los medios de Estados Unidos dan por hecho este cambio de rumbo de Biden, y de hecho ha reaccionado ya Volodymyr Zelensky. Dice que son los propios misiles los que van a hablar a partir de ahora. Biden da un aviso a 4 bandas con esta decisión: a Rusia por razones obvias, a Corea del Norte porque da este permiso justo cuando miles de soldados norcoreanos están dispuestos a entrar en combate, y algunos lo han hecho ya en Kursk, a Francia y al Reino Unido, que tienen misiles parecidos a estos de Estados Unidos y que de momento estaban esperando, no habían dado permiso para que Ucrania los use en suelo ruso, y también a Donald Trump. Ya avisó el secretario de Estado Blinken en Bruselas la pasada semana, cuando dijo que Biden iba a usar hasta el último dólar que tuviera disponible antes de dejar la Casa Blanca el 20 de enero para ayudar a Ucrania, y ahora le deja ese legado a Trump. Y a falta de respuesta del presidente electo, ha sido su hijo, Donald Trump Jr., quien ha contestado en X. Dice que se pretende iniciar la Tercera Guerra Mundial con esta decisión, y ha concluido su mensaje con un imbéciles, así en español, en el original. Gracias, Antonio. Parece que no le ha gustado a Donald Trump esta decisión, este cambio de postura, Antón, de Joe Biden, que es verdad que llega cuando le quedan ya poquitos días en el despacho Oval.
Bueno, y que se suma además a la confusión generada por, no se sabe muy bien por qué, por esa supuesta conversación que Trump tuvo con Putin para pedirle que no intensificara la guerra, y que después resulta que Putin, o por lo menos el Kremlin... Dijo que no había habido ninguna conversación. Dijo que no había habido ninguna conversación, ¿no? A lo mejor habló con un imitador de Putin. Bueno, no sería la primera vez por eso que alguien habla con un imitador de alguien. A lo mejor ahora la política internacional y la geopolítica la hacen imitadores. Vete tú a saber. En la nueva administración Trump, cualquiera, es que yo creo que es el ejemplo perfecto del sueño americano. Efectivamente, cualquiera puede llegar a tener la más alta responsabilidad. A presidente y a algo más. O sea, presidente y a lo que quieras. Pero yo creo que efectivamente marca... Yo creo que es uno de los puntos donde más problemas se va a encontrar Trump dentro de ese poder casi absoluto que le han dado los electores, ¿no? Que el tema de Ucrania rompe al Partido Republicano. Ignacio, un minuto para ti. Aquí se está dibujando el escenario en el que se irá a la mesa de negociaciones, y por tanto no hay ninguna duda de que en el mes de marzo, abril, habrá una mesa de negociaciones, o antes, poco antes. Y por tanto, en esa mesa de negociaciones, como cualquier guerra, cualquier conflicto, pues cada uno llegará con lo que tenga. Y por tanto tiene todo su sentido que en este momento, por un lado, Rusia intente quitarle a Ucrania el terreno que le ha conquistado dentro de Rusia, no olvidemos, y que Ucrania pues haga todo lo posible por defenderlo, porque es evidente que Ucrania en esa negociación va a perder parte de su territorio, pero estará mucho más fuerte si tiene ese territorio. Y por tanto lo que ha hecho Biden tiene todo su sentido, y más todavía con esa introducción efectivamente de tropas de Corea del Norte que pueden cambiar radicalmente la balanza si no se compensa por el otro lado. Muy breve. Muy rápido, no, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Ignasi. Estamos en fase de prenegociación, y ahí la pregunta que nos queda es qué vamos a hacer nosotros los europeos, que somos los que tenemos a Ucrania en nuestro vecindario. Ya no estás solo, Antón. No. Si es que, como... Pero... Es que mira, cada vez lo tenemos más claro. Tal y como se está poniendo la información, yo creo que tenemos que ir ya derivando nuestra actividad, y yo creo que de aquí puede salir un buen grupo de música. Una coral. Una coral, yo creo que de aquí puede salir cualquier cosa. Coral me apunto, ¿eh? Oye, y tan, así. Los Ángeles de Ángel. Pepe Rubio. Angel Square. Pepe Rubio, Ana Usle, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos. Si necesitáis más consejos, aparte del nombre que ya tenéis, pues yo qué sé, a qué estilo de música o por dónde empezar la gira, podéis preguntárselo a Bob Pop. No, usted se apunta. Llega ya. Pero es que Bob Pop se apunta. Pues como un manager necesitaréis. Para cualquier cuestión está Bob. Podemos contar con él todos los lunes, estará en directo y nos cuenta llamando al 900-100-800 una solución que quizás sea general a un problema particular. Él busca un gran aprendizaje. 900-100-800. Ya pueden ir llamando para contarle a Bob Pop lo que ustedes quieran, y a ver qué contesta él. 900-100-800. Y más? Para el fútbol y la vida también está la dupla de Rafa Cabeleira y Galder Reguera. Y hoy van a hablar del último tabú del fútbol, la homosexualidad. ¿Por qué no hay futbolistas que salen del armario? Todos han sido y seguirán siendo heterosexuales. Esa es la gran pregunta, porque de momento siguen ahí, ¿no? Y nos va a acompañar una invitada, Amal Fasanu, que es la sobrina de Justin Fasanu, que fue el primer futbolista que salió del armario en 1990 y que se suicidó en 1998. Bueno, pues va a estar con nosotros a partir de las 10:30. Esto en la dupla, ¿qué más? El artesano, que llega a partir de las 11, que hoy en el capítulo 54 nos va a hablar de las neuronas espejo. Nos va a explicar cómo nosotros imitamos las sensaciones que vemos en los cuadros. Va a partir de Chicos en la playa, de Sorolla, y nos va a explicar, claro, que todo lo que pasa en el cuadro, nosotros lo sentimos, lo intentamos proyectar. Sí. ¿Y qué más? Y en mitos, por eso está sonando esta canción. Hoy, repito, pareja con Pascual Donati, vamos con un temazo nunca hecho en Mitos 2.0. Un poco polémico, ¿eh? Muy polémico. Grandes canciones que aborrecemos por saturación. Por ejemplo, esta que está sonando, pues seguramente en urgencia habrá muchos diabéticos hasta el momento. Pero ahora mismo, Antón, ¿aborreces esta canción que la estabas cantando? Elena, ¿tú la aborreces? Claro, es que va a levantar polémicas este mito, ¿eh? No son malas canciones, no es que sean malas canciones, son buenas canciones. No, son temazos. Son temazos que de tanto repetirlo en nuestra vida nos cansan. Bueno, es que lo bueno también cansa.
Como la bomba de King Africa, ¿no? Por favor, eso sí. Pero eso no es un temazo. Exacto. Es una bomba. Acabas de bajar muchos Totalmente. Le voy a echar que a ti te tenga que explicar la ironía. Le voy a echar ahora del estudio. Elena Pisonero, Antón Losada, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.